Y esta semana con el caso Koldo otra vez, vamos con las novedades. Soy Mar Gonzalo Martínez y os voy a detallar, resumiendo pues lo más posible y sin perder mucho detalle, lo acontecido entre el 17 y este 20 de diciembre. Y es que este caso ha dado más vueltas que una noria. Declaraciones en el Supremo, informes kilométricos, acusaciones cruzadas y hasta una denuncia a la Guardia Civil que parece sacada de un thriller. Bueno, al lío. El pasado 17 de diciembre, Koldo García, ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se presentó en el Tribunal Supremo. ¿Para qué? Pues para comer unos donuts. No, pues para desmentir, bien clarito, que haya visto un céntimo de esas supuestas comisiones ilegales relacionadas con contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Y ojo, no solo se defendió a sí mismo, puesto que como no podía ser otra en una buena pareja, cual Banner y Flappy, el oso Yogi y Bubu, Tango y Cash, o dos tontos muy tontos, oye, qué casualidad que acabo de encontrar el símil perfecto. ¡Ah! Pues que también exculpó a Ábalos diciendo no hay pruebas de nada porque no es verdad. Con un par, además sacó toda la artillería, documentación financiera y extractos bancarios que, según él, pues demostraban que no recibió ni un duro, ni un euro, en comisiones ilegales. Oye, que hablando de Ábalos, además, ese mismo día presentó un informe. Un ladrillo que ni el muro de Berlín de 85 páginas. Un tochazo mostrando las 25 contradicciones en las acusaciones de Víctor de Aldama hacia su persona. En ese informe negó de forma rotunda pues haber tocado comisiones y subrayó que Koldo solo echaba un cable buscando material sanitario durante la pandemia. Solamente. Altruista que es uno. Claro. Pero eso no es todo. El informe incluía pruebas documentales, mensajes interceptados, declaraciones de testigos y hasta registros de reuniones y correos electrónicos que supuestamente demostraban que todo se hizo porque sí. What the fuck? ¿Os tiro un resumen de ello? Pues aquí vienen las 25 contradicciones. Vamos a ver. Ábalos vino al ring con todo. Cámaras de seguridad, mensajes de WhatsApp, testigos y hasta geolocalización. ¿El resultado? Pues que al parecer Aldama tiene una pedra y Ábalos pues sabe de qué va la cosa. Y aquí vienen. 1. Lugar de reunión. Aldama dijo Barajas. Ábalos dijo tranquilo, ni pasé por ahí. Revisa las cámaras. 2. Delcy Gómez. Aldama la quería en prisión. Ábalos le recordó que en España no hacemos detenciones mágicas sin órdenes de detención, según Ábalos. 3. Amigos de toda la vida. Aldama jura y perjura que conocía a Koldo desde 2000. Resulta que en 2015, al parecer, pedía su contacto a su hermano como quien busca pareja en Tinder. 4. Los apodos. Aldama ni sabía quién era Goblins. Spoiler, no era Koldo. 5. Pedro Sánchez. Pedro negó saber siquiera quién es Aldama. ¿Había foto juntos? Al parecer dicen que era en alguna feria pública o algo así. 6. Viaje a Georgia. Según Aldama, Ábalos y Begoña Gómez estaban ahí. Según dice Ábalos, ni se subieron al avión. 7. Contratos y mascarillas. Aldama veía comisiones por todas partes. Ábalos le mandó la auditoría del Tribunal de Cuentas. Ahí no hay nada, amigo. 8. El sobre con 15.000 euros. Las cámaras del supuesto lugar donde se hizo toda esa transferencia lo desmienten. Y los geolocalizadores, pues parece que también. 9. Air Europa. Reuniones top secret. Charlas sobre el clima y café, según testigos. 10. Fui a casa de Ábalos varias veces. Según parece, una única visita registrada. Eso sí, fue memorable. Supongo que para Aldama. Y del 11 al 25 es que me aburro ya. El resto, ¿no? Desde contratos amañados hasta motivaciones dignas de cualquier película. Ábalos, al parecer, desmontó todo con pruebas, testigos y bueno, con lo largo que era, pues algo de paciencia. Además, también se reveló el pasado 16 de diciembre que Ábalos había adquirido varios pisos que, según las acusaciones de Víctor de Aldama, eran utilizados por sus amigas. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? De Ábalos. Estos inmuebles fueron alquilados a través de una serie de transacciones que,
Según Ábalos, en sus declaraciones del 17 de diciembre, eran completamente legales y transparentes. Claro que sí, campeón. Sin embargo, las acusaciones argumentan que estos pisos podrían estar relacionados con las comisiones ilegales y el tráfico de influencias. Ábalos ha negado rotundamente estas acusaciones, presentando documentos de compra y registros financieros que, según él, nuevamente, demuestran que las adquisiciones fueron legítimas y no tienen ninguna relación con actividades ilícitas. Claro, uno luego piensa, ¿de dónde narices ha salido tantísimo dinero? Pero parece ser que como no estamos preguntando acerca de eso, pues oye, pasa página, colega. El 18 de diciembre tuvo lugar el segundo día de declaración de Koldo García. ¡Koldo volvió al ruedo! Ese hombre está más tiempo en el Supremo que en su casa. Reafirmó que no había cobrado ni un euro en comisiones ilegales y, por si quedaban dudas, pues presentó muchas más pruebas. Registros financieros nuevamente y testimonios que, bueno, pues al parecer, según él, demostraban que su cuenta estaba más limpia que una lavadora industrial. Además, llevó una lista de testigos, pues eso, que estaban dispuestos a jurar y a perjurar que las reuniones con Aldama eran, pues nada, pura amistad, nada de negocios turbios, no, nada. También ese mismo día hubo el suplicatorio de Ábalos. Aquí la cosa ya se puso seria. El Tribunal Supremo pidió al Congreso que levantara la inmunidad parlamentaria de Ábalos. Según el magistrado Leopoldo Puente, había indicios suficientes para investigar posibles delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Menos mal que no ha palmado nadie, porque si no, se hace pleno, tío. Casi nada. Y calla que si el Congreso da luz verde, Ábalos va directo a juicio y sin su escudo de aforado. Ríete tú del adamantium. Y cómo no, también ese día hubo declaración de Begoña Gómez. Y claro, porque si faltaba alguien en esta fiesta ese día, era Begoña Gómez, que compareció, por supuesto. Fue su tercera vez ante el juez Juan Carlos Peinado, esta vez para aclarar esas movidas relacionadas con el software de la cátedra que codirigió en la Complutense. Ella negó irregularidades, presentó contratos y acuerdos para demostrar que todo fue transparente. Y dijo que las acusaciones estaban políticamente motivadas. Esto es un clásico, esto es un clásico. Ya el 19 de diciembre, las acusaciones populares, formadas por 3 entidades y partidos, montaron una rueda de prensa para quejarse, pues, de que el juez Leopoldo Puente las había puesto bajo el ala del PP. Argumentaron que esto limitaba su independencia y prometieron recurrir la decisión. ¿Unidad? ¿Eso qué es? Ese mismo día, Ábalos apareció por su parte con 2 archivadores llenos de documentos para seguir defendiéndose. Entre esos papeles había de todo: informes del Tribunal de Cuentas, auditorías, contratos de arrendamiento y comunicaciones oficiales sobre el proceso de adjudicación de contratos durante la pandemia. Incluso se marcó una cronología detallada de sus actividades en el periodo, dejando claro que, según él, como siempre, todo fue legal. Y ya de paso denunció a la Guardia Civil, porque, oye, al parecer, como que no le sentó bien que le interceptaran mensajes privados siendo diputado y aforado. Según José Luis, fue una violación en su derecho al secreto de las comunicaciones y hasta insinuó que podría haber delito. Denuncia presentada y a esperar. Oye, hay que ver cómo les gusta la ley cuando es favorable a sus intereses y cuando no lo es. A mí no me va a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. ¡Sácase delante de mí! Y con todo este jaleo y estas cosas estos últimos días, pues claro, las reacciones no se han hecho esperar. Mientras unos partidos gritaban corrupción a los 4 vientos y pedían dimisiones como si estuvieran de rebajas, los medios de información no daban abasto con tanto lío de dichos y diretes, con tantas supuestas comisiones millonarias, pruebas suficientes o insuficientes, un clima político que huele más a pólvora que a conciliación. Cada cual contó la película a su manera, pero todos coincidieron en algo. Y yo también, y supongo que vosotros también. Y es que este asunto no va a terminar pronto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, de suscribirse, porque hay que suscribirse, ¿no?, a este canal, que somos 4 gatos. Y de comentar, comentad mucho, porque me encanta ver los comentarios y los respondo todos, absolutamente todos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.